Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor de Cristo en esta hora una vez más, dando gracias al Señor por su inmensa misericordia que tiene para con nosotros y sabiendo, cierto, de que Él cada día nos ofrece de su gracia infinita y ese amor incondicional que es el que nos sustenta cada momento. Les invito a orar para que luego podamos compartir y escuchar la lectura de la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 8 en este día domingo. Amén. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tus bondades y misericordias. Gracias porque nos permites descansar en ti, nos permites ver cada día, Señor, que tú estás a nuestro lado, estás guiando nuestros pasos y acercándonos a ti. Señor, gracias porque en ti hay esperanza y una esperanza viva. Gracias, Padre mío, porque podemos en ti depositar toda nuestra confianza. Podemos en ti, Señor, echar nuestras cargas y simplemente descansar. Alabado sea su nombre por ello, Señor. Y en este momento especial, Dios mío, le rogamos y yo le ruego, Señor, que usted afirme mi corazón para que tema su nombre y que usted sobrepase mi debilidad y que por la ayuda y asistencia de su Espíritu usted pueda en esta hora edificar su iglesia y obrar en nuestra vida, en cada uno de nosotros, para que tu palabra tenga sentido, para que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual usted la ha enviado y nos hagas útiles, oh Dios, y nos perfecciones, mi Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije, Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Hermanos, es impresionante ver la redundancia que podemos encontrar en el libro de Hebreos en relación a ciertas enseñanzas
que el autor quiere simplemente plasmar en la mente y en el corazón de la iglesia. Y eso debe llamarnos obviamente la atención a nosotros también, porque es una buena práctica de un maestro, ¿cierto? Poder repetir las enseñanzas, pero también de los alumnos que escuchan, ¿cierto? De poder comprender y profundizar en aquellas cosas que para el Señor, de acuerdo a lo que estamos leyendo, es lo importante, porque entendemos, ¿cierto?, que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para que nosotros seamos corregidos. Y como lo he dicho, ¿cierto?, en videos anteriores, y basta una simple lectura del texto para darnos cuenta que uno de los objetivos del autor a los hebreos es que los hermanos puedan comprender que Cristo, ¿cierto?, es el centro de todas las cosas y que aquellos elementos que fueron dados al pueblo de Israel, muy válidos, muy buenos, porque fueron dados por Dios, obviamente, tuvieron un tiempo definido para su uso y tenían una función definida al apuntar a- hacia el objetivo de Dios, que era su Hijo, que era Jesucristo. Por lo tanto, vamos a leer en el primer versículo que ya escuchamos, que el punto principal, ya, ¿qué más claro que eso? El punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote. Es decir, el autor se ha esforzado, ¿cierto?, para mostrarnos de que Cristo viene de una línea especial que es distinto a la línea de Aarón. Es decir, que el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz, no solamente, ¿cierto?, tenemos que compararlo con el sacrificio del Cordero y quedarnos ahí con la línea de Aarón, la línea levítica de los sacrificios, sino que porque esa línea, ¿cierto?, se terminó, eso es lo que vimos la semana pasada, se terminó ese tipo de sacrificios. Sin embargo, este texto nos presenta una superioridad en el sentido de que el sacerdocio de Jesús permanece, así como el sacerdocio de Melquisedec permanece para siempre, por cuanto no se supo cuándo terminó su vida ni cuando terminó su ministerio. De la misma forma, ¿cierto? Eso nos refleja esta acción del sacerdocio de Jesús, del ministerio, del servicio que Él aún presenta delante del Padre en la eternidad, ¿cierto? En el cielo mismo. Lo cual, todo lo que nosotros vemos que el pueblo de Israel recibió en el antiguo pacto, no está vigente, no está presente, ¿verdad? En este momento. Por eso se nos dice, ¿cierto?, de que este es el punto principal de lo que se está diciendo y que este sumo sacerdote, Cristo, se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Cuando aquí, de hecho, en la Biblia aparece con mayúscula esta frase, ¿cierto? La majestad en los cielos, porque es un título para Dios. Por lo tanto, cuando se habla de Jesús y se habla de que Él está sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios, esto hace alusión, ¿cierto?, a una posición de honor. Hace alusión al hecho de que Jesús, después que vence la muerte, asciende al cielo, Él toma una posición de honor. Filipenses capítulo 2 nos lo recuerda, ¿verdad? Que una vez que Él fue humillado hasta lo sumo, Él fue exaltado también hasta lo sumo y que Él fue puesto en una posición, ¿cierto?, sobre la cual toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, este Cristo, este sumo sacerdote, ha sido exaltado y ha sido honrado al nivel máximo. Y eso es lo que el autor está diciendo. La iglesia, ustedes tienen a disposición. Entiendan, hermanos, vean por favor que lo que han recibido a través de Jesús no tiene comparación. No hay comparación alguna con lo que Cristo ha ofrecido a través de sí mismo
con lo que ustedes pudieran querer volver a retomar de lo que han aprendido, de lo que han visto. Y se describe aquí a Jesús como ministro del santuario, ¿verdad? Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, en primer lugar, vamos a definir que el autor insiste en este punto principal de tenemos un sumo sacerdote. Esto representa seguridad para la iglesia. Hermanos, esto no es algo que vas a tener, es algo que tienes en el presente, y eso representa para ti un beneficio de gracia de parte del Señor. Y tienes que entender que es superior porque es algo permanente, es algo que no acaba, es algo que nunca va a acabar, porque así lo ha determinado el Señor. Y el dominio, el gobierno de Cristo que se presenta aquí es un gobierno de servicio. ¿Sí? Él, cuando vino a la tierra, Él dice que Él vino a servir. Eh, pero vemos que aún llegando al cielo, Él aún presenta un ministerio de autoridad y poder, pero en medio del servicio. Qué contraste tan grande, amados hermanos, podemos ver aquí con la disposición pecaminosa del hombre, que cuando cree que tiene autoridad, que cuando se le es dado honor, ese hombre se vuelve déspota, se vuelve un hombre tirano. Pero glorias sean dadas al Señor, que Él nos muestra que Cristo nos da ejemplo aún estando en esa posición de autoridad, en esa posición de todo poder, a la diestra del Padre, ¿cierto? Donde Él recibe gloria y honor, pero aún sirve. Hermanos, creo que el mensaje habla por sí mismo. Dios nos ayude a nosotros ser hijos imitadores de Dios, ser hijos imitadores de Cristo, que realmente reflejen en todo momento, en la posición que Dios te ponga, una vida de servicio. Amén. Espero que repitas ahí un fuerte amén, porque somos siervos del Señor. Hay algo interesante aquí que menciona el versículo 2, que es el hecho de que este ministro del santuario dice, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí se enfatiza el hecho de que hay un tabernáculo eh, que no ha sido hecho por el hombre, y obviamente está el autor fijando sus ojos en el cielo y está revelándonos, ¿cierto?, aquello que nosotros no conocemos, pero que se le mostró a Moisés. Y aquí se nos dice, ¿cierto?, de que Cristo es sumo sacerdote en ese lugar especial, en ese lugar que es el verdadero, ¿ya? Es decir, que en el cielo, aunque no es el objetivo del autor describir el cielo, sí nos está mostrando realidades espirituales en el cielo. Y, y quise apuntar aquí un texto del libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17, para mostrarles una realidad del cielo que el autor también nos está presentando acá. Es el hecho de que en el cielo el reino está junto al servicio santo, ¿cierto? Del templo. Y dice entonces, Apocalipsis 16, 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Muy, muy interesante el hecho de mostrarnos que aquí vemos, cierto, que el poder, podríamos decir entre comillas, político de Dios y el poder religioso, y vuelvo a abrir entre comillas, cierto, decir esto, están juntos y no separados como nosotros abogamos aquí en la tierra, cierto, de que debe estar separado el poder político de la iglesia y el Estado, cierto, es la separación de iglesia y Estado. Pero obviamente donde reina la justicia, donde está el santo, el perfecto, el sabio, no es necesaria esa separación. Y vemos que Cristo ministra, ¿cierto? Siendo el rey,
y siendo el sacerdote. Recordemos el capítulo anterior. Cristo es rey y es sacerdote al mismo tiempo y se vuelve a repetir la misma idea con otras alusiones también aquí. Y se nos dice obviamente que este tabernáculo, este santuario que son lo mismo, lo ha levantado el Señor y no el hombre. Obviamente porque el hombre no ha estado en el cielo, no ha llegado a ese lugar y es nuestra esperanza poder llegar con la ayuda de nuestro Señor. Y aquí obviamente se vuelve a hablar, ¿cierto? A contrastar la forma en cómo los hombres fueron constituidos, sacerdotes, ministros de Dios, en comparación, perdón, al servicio y al ministerio de Jesús. Y se nos dice, ¿cierto?, de que fueron puestos para presentar ofrendas, sacrificios, por lo cual es necesario que también hablando de Jesús, tenga algo que ofrecer. Y así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y aquí quería llegar para decir, hermanos, que todo lo que indica este pasaje, ¿cierto? Es una interpretación del Antiguo Testamento, obviamente, y principalmente del tema ceremonial, donde nosotros vemos claramente acá que el hecho de que Cristo haya venido y que haya cumplido la ley, el hecho de que Jesús, ¿cierto? Se presente aquí en el texto como el sumo sacerdote y como nuestro mediador, y como lo leíamos en los versículos anteriores, ¿cierto? Del capítulo 7, es que el Señor abolió el antiguo pacto. Y este pasaje del capítulo 8 lo dice mucho más claramente. Entonces, es importante para el Señor que nosotros podamos entender esto. Todo lo que recibió Moisés era una figura de lo que había de venir y lo que tenía que cumplirse en Jesús. Y aquí se usa la palabra figura y sombra. Dice un comentarista, figura en el sentido de sustancia y sombra en el sentido de una imagen. Es decir, que tenía consistencia, ¿cierto? Pero era algo que no era el original. El original estaba en el cielo, se le reveló a Moisés y se le dijo, ¿cierto?, que hiciera todo conforme al modelo que se le mostró en el monte. Pero ¿cuál es el énfasis? ¿Qué es lo que el autor quiere que nosotros entendamos? Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hermanos, no debemos, no debemos cansarnos de esta repetición, porque para el Señor tiene una importancia. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe que nosotros podemos querer volver atrás. Y el Señor quiere que recordemos y reconozcamos que lo que Él nos ofrece a través de Jesús es mucho mejor que cualquier otra cosa. Que no hay nada que se pueda comparar con lo que Dios nos ofrece a través de su Hijo. Que el sacrificio, que el obrar del Señor estando en la tierra para cumplir, ¿cierto?, con todas las demandas que Dios mismo propuso, es algo maravilloso de la misericordia de Dios por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para merecer el hecho de que Dios haya juramentado por sí mismo, para afirmar su palabra de verdad, para que usted y yo tengamos seguridad de lo que Él ha dicho, para que nosotros realmente tengamos confianza? Hermanos, que aquí nosotros podemos ver lo torpes que somos cuando dudamos de la palabra del Señor o de la eficacia de la palabra del Señor. Cuando nos desesperamos, por ejemplo, frente a las cosas que estamos viviendo o a lo que pudiéramos enfrentar, olvidando que todo lo que tenemos, espiritualmente hablando, por Cristo,
que nos ha sido dado por gracia es algo que debe sustentar absolutamente nuestra fe y nuestra confianza en Él. Porque muchos son, vuelvo a citar, porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y aquí va a entrar, ¿cierto? Ya claramente en tierra derecha a decirnos algo que ya dijo en el capítulo 7, de que el pacto no fue suficiente, no fue, dice, porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, que hay un primer pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. Ahí lo podemos leer en el Éxodo capítulo 20, ¿cierto? Donde Dios le entrega la ley y le dice al pueblo las condiciones del pacto. Sabemos que un pacto es un compromiso, ¿cierto?, entre dos partes, pero la Biblia siempre nos presenta a Dios como presentando el pacto, no preguntándole a los hombres si están de acuerdo, simplemente ofreciéndoles el pacto y diciéndoles estas son las cláusulas, ustedes deben cumplirlas. Y en este caso, ¿cierto? Les dio el pacto, les dijo que serían su pueblo especial, su especial tesoro, pero también vemos que el pueblo o la ineficacia de este pacto no es por causa del Señor, no es por causa de que el pacto haya tenido algún error en sí mismo, sino por causa de que la parte que contrajo compromiso también no fue capaz de cumplir. Y ya lo explicamos la semana pasada, porque la demanda de la ley no cambia a la persona. Y aquí nos dice el texto, versículo 8, que el Señor reprendió a su pueblo, y esta es una cita, ¿cierto?, del libro de Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 al 34, donde el autor, ¿cierto?, toma la profecía. O sea, imagínense, Jeremías profetizó 600 años antes de Cristo. Por lo tanto, aproximadamente. Eso nos muestra a nosotros, ¿cierto?, de que el Señor tenía el plan hecho de antemano y Él sabiendo, ¿cierto?, la infidelidad de su pueblo, sabiendo que el pueblo no iba a dar la talla, Él les prometió y les ofreció un nuevo pacto. El Señor podría haber, ¿cierto?, concluido todo allí, pero no, porque Cristo, que es nuestro mediador y es nuestro sumo sacerdote, Él tiene mejores y excelentísimas promesas para que nosotros confiemos en ellas. Y aquí en este nuevo pacto, entonces, ¿cierto? Vemos que se demuestra al pueblo eh, que en qué es mejor, por qué es mejor, ¿ya? ¿Cuál es la razón que el autor, ¿cierto?, esté repitiendo esto? Porque quiere que los hermanos comprendan, ¿cierto?, de que Dios hizo este cambio y fue Dios, con toda autoridad, Dios lo hizo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando a veces hay personas, aún dentro del pueblo evangélico, que miran a Israel o que piensan que Israel va a ser salvo de una forma distinta a la iglesia hoy día. Hay que tener cuidado cuando pensamos, por ejemplo, de que todavía Dios le va a dar una tierra específica, geográfica a Israel como muestra de salvación. La palabra nos dice claramente que el pacto de Israel no lo cumplió y Dios se desentendió de ellos. Y lo que Él les ofrece a ellos, tanto como a nosotros, es este nuevo pacto. Y el nuevo pacto, ¿cierto? Dice que se va a establecer con la casa de Israel y la casa de Judá. Y es interesante, porque a la fecha que se está diciendo esto, la nación está dividida y nosotros sabemos que Israel prácticamente desapareció. Por lo tanto, no cometeríamos un error si representamos aquí a Israel con los gentiles. Por lo tanto, el pacto que se hace con Israel, o sea, perdón, con Judá y los gentiles es uno solo.
Y es por medio de este pacto que Dios se propone salvar a todos los creyentes, a todos los que vengan, ¿cierto?, al Señor y sean parte de este pacto, que guarden el pacto. Pero obviamente, lo sabemos, ¿verdad?, que la ley era imposible de cumplir por su alta demanda, porque el Señor, su estándar es la perfección. Por lo tanto, hemos conversado con algunos hermanos, ¿cierto?, que a veces nosotros tendemos a ver la severidad del Señor en algunos juicios, como en el caso de Moisés. En el caso de Moisés, ¿verdad?, que el Señor le dio una orden, una instrucción, y él la desobedeció, háblale a la piedra, él la golpeó con ira, y el Señor dice que por causa de esa maldad, de ese pecado, no le dejó entrar a la tierra prometida. Y algunos piensan que injusto es eso. Si él todo el tiempo obedeció, siempre habló en nombre del Señor, ¿por qué Dios permitió eso? Sin embargo, eh, estamos pasando por alto cuando estamos pensando de esa forma, que Dios, al demandar justicia o obediencia, lo hace desde su perfección. Y él dice, por ejemplo, en el libro de Mateo, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y esa es la obediencia que demanda la ley. Entonces, claramente, ningún ser humano puede cumplir toda la ley de acuerdo a su estándar. Y por ende, se hace necesario este nuevo pacto. Y por eso, Cristo nos muestra que Él tiene mejores y mayores promesas para el pueblo de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que confiar y tenemos que agradecer al Señor. O sea, eso es lo mínimo que se espera ahora de nosotros. Porque, hermanos, recordemos que, si bien es cierto, el sacerdocio de Leví, de Aarón, fue abolido, no ha sido abolida la función de sacerdotes, ya que Dios, dice el apóstol Pedro, que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Y aunque hoy día no se ofrecen, ¿verdad?, los sacrificios de animales, Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, así que hermanos, por la misericordia de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El Señor nos manda a ser intercesores a través de la oración, a cumplir nuestra función de sacerdotes en ese sentido, de ser intermediarios entre los pecadores y los que y el Señor, perdón, digo. Entonces, este nuevo pacto, ¿cierto?, que Dios establece con la casa de Israel, es un nuevo pacto. Y lo definen no como el anterior. ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Cierto? Es que este pacto se va a hacer con la casa de Israel y parte ya no colocar las leyes en piedra, sino que ahora en la mente y el corazón. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Porque como dije, la ley, ¿cierto? Fue dada y todo lo que la ley hacía era algo externo, aunque era buena, aunque meditar en ella hacía bien y hacía saber sencillo, no transformaba el corazón. Pero ahora Dios dice que va a introducir un cambio en la manera en que Él va a usar su ley y va a escribir la ley. Y dice que lo hará sobre el corazón. Y esto nos habla obviamente del proceso de la regeneración, de cómo una persona va a experimentar en su vida un cambio de alguien que no amaba a Dios, que no quería obedecer a Dios, que no le interesaba el Señor, pero que ahora tiene en sí mismo el testimonio de lo que debe y no debe hacer. Y eso es maravilloso, porque Dios a través de esto asegura, ¿cierto?, que ellos serán su pueblo y Él será su Dios. ¿Por qué se desentendió del pueblo de Israel? Porque ellos no cumplieron el pacto. Pero ahora Dios mismo se está asegurando de que este pacto va a ser cumplido. Eso es misericordia pura. Eso es maravilloso de parte
del Señor. Ninguno dice enseñar a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que existe la obra del Espíritu Santo que produce en nosotros el querer como el hacer, que nos impulsa y nos induce a hacer lo que es la voluntad del Señor. Es decir, que hasta un niño o alguien nuevo en la fe puede comprender una obra que ha sido hecha en su vida y puede compartirla y dar testimonio de las grandezas del Señor. Por ejemplo, podemos tomar como el Gadareno, que no era judío, que no tenía conocimiento de la ley, pero que tuvo una experiencia espiritual con Jesús. Su vida fue transformada. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, ahora anda y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo. Y ese testimonio se transmitió en 10 ciudades por lo menos. ¿Qué nos muestra eso? Que el pacto se cumple y se revela en el interior de la persona. Ya no es un cambio externo, ahora es un cambio profundo en el corazón de los hombres. Y dice, todos me conocerán. Ya no es una revelación, cierto, parcial a una persona, al sacerdote, al sumo sacerdote, a Moisés el profeta, sino que es a todos. Todos le conocerán. Y al mismo tiempo, hermanos, aquí se nos presenta una vez más en la Biblia la doctrina de la justificación. Qué maravilloso. Pues seré propicio, dice, a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, este es el nuevo pacto. Esto es lo que Dios se propuso en su corazón. Y esto nos muestra la inmensa fidelidad del Señor. Nos muestra cuánto Dios ha amado a los hombres, a los que él se propuso salvar, cuánto los ha amado, con amor eterno te ha amado. Y nos muestra, ¿cierto?, cómo es superior Jesús. Y cómo nos muestra cómo su carácter de servicio se ve incluso ayudándonos a sostener la ley en nuestro corazón, a no olvidarla en nuestra mente. Y nos recuerda que Él es el propicio a nuestras injusticias. Él sabe nuestra debilidad. Y Él sabía que solo Cristo iba a pagar el precio de nuestra maldad y lo hizo en la cruz. Y el Señor nos recuerda, hermanos, que Él no se acordará de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Por eso, bendita gracia, la que nos ha salvado. Hermanos, no vivamos ni experimentemos hoy día la fe como si estuviéramos en el antiguo pacto. No pensemos que el Señor se agrada de nosotros cuando olvidamos estas verdades tan elementales de nuestra vida espiritual. Seguiremos la próxima semana con la ayuda del Señor, ahondando en algunos detalles más, pero recuerden hoy, Dios nos ha dado a su Hijo para que por medio de Él nosotros tengamos la certeza de un pacto que ha sido sellado con la sangre de Jesús. Cuando celebramos la cena del Señor, que lamentablemente no hemos podido experimentarla en estos días, pero cuando volvamos, si así Dios lo permite, recordemos esto: somos portadores y somos parte de un nuevo pacto que ha sido hecho y sellado en la sangre de Jesucristo y que Dios es fiel para confirmarlo, para hacerlo. Y en ese pacto Dios nos recuerda, mira, tú has sido capacitado por mí, por mi espíritu, para que obedezcas mi ley, para que recuerdes mi palabra, para que des testimonio de mí y para que seas un agradecido de mí, de que ya no hay culpa por tu pecado. Tu pecado fue cubierto y fue perdonado y no me acuerdo más de él. Por eso, si hoy día estás en pecado, confiésalo. Confiésalo delante de tu Señor. Derrama tu corazón delante de Él y deja que Él te recuerde que Él te ha amado a través del pacto. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poder ser fieles
a nuestro Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno, te agradezco una vez más tu misericordia. Te agradezco, Padre fiel, porque nos ayudas en todo momento, porque nos recuerdas cuánto nos amas. Gracias, Señor, porque ha sido tu plan, ha sido tu idea el revelarnos a tu Hijo. Gracias, Señor, por tantos detalles que nos das de lo que tú has querido hacer, cómo has usado a tantos hombres en la historia bíblica, cómo tú, Señor, has querido de una forma figurativa mostrarnos tu amor. Enséñanos a nosotros, Señor, a agradecerte cada día por la salvación, cada día por nuestro sumo sacerdote, cada día, Señor, por el privilegio de saber que tú nos guardarás en este nuevo pacto. No permitirás que el pueblo se vuelva atrás como lo hizo con el pacto antiguo. Oh Señor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia. Alabamos tu nombre, Señor, en este día. Te adoramos, mi Señor, porque ¿quién es como tú, oh Dios? Oh Señor, que te complaces en misericordia, en perdonar. Aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Bendiga su iglesia y que no miremos esta pandemia, que no miremos la economía. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor. Que de nuestra pobreza, de nuestras miserias, Señor, tú nos haces mirar al cielo, al lugar perfecto, al lugar, Señor, donde todo está bien, donde un día estaremos contigo. Gracias, porque tenemos promesa de que tú has ido a preparar lugar para nosotros. Y sabemos que así será. Y sabemos que así es. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, amada hermana, amado hermano en el Señor, y que puedas hoy gozarte en las delicias del Señor. Amén.